Y bien, estamos ahora conectados en el Congreso con Marisol Perestello, congresista del Partido Popular Cristiano, y Mauricio Mulder del APRA. Todavía sigue aparentemente ahí el ministro del Interior, ya lleva como 6 o 7 horas respondiendo preguntas, en fin, en medio de un debate. ¿Con quién estamos conectados? ¿Con Mauricio Mulder o con Marisol? ¿Marisol? ¿Cómo estás? Marisol, ¿qué tal? ¿Cuál es su evaluación acerca de la presentación del ministro? ¿Qué decisión van a tomar ustedes? Creo que hay un voto de censura, no lo sé. ¿Nos puede usted explicar? Sí, mira, no ha habido nada nuevo. Ha quedado claro que no es él quien tiene las respuestas en materia de seguridad ciudadana, que simplemente ha hecho un esfuerzo por explicar qué cosas se está haciendo para fortalecer a la policía. El propio presidente de la República señaló en su momento en un mensaje a la Nación que era un error percibir que la seguridad pasaba por un tema policial. Así que queda claro que no ese es el sector encargado de darnos las respuestas y se ha presentado una interpelación en ese sentido contra el Premier para que entendamos de una vez por todas que se necesita un plan nacional, y dentro de ese plan nacional entrarían algunas de las medidas que se han adoptado y otras que se anuncian pero no se terminan de implementar. Su presentación tuvo algunos bemoles. Él no respondió a las preguntas tratando de eludir un compromiso que se aceptó que él viniera con la condición de que absolviera las preguntas de la interpelación, que ya tenía las firmas. Finalmente lo terminó haciendo, pero eso generó por supuesto incomodidad, porque no se trata de sacar la vuelta a lo que existe para hacer control político. Él ha estado hasta hace poco, casi 11 horas, absolviendo temas y escuchando la preocupación y el intento de que se dé cuenta que el tema de la seguridad ciudadana no es una percepción, que está ahí, que la gente se muere en las calles, que estamos todos aterrados por las personas que amamos y por nosotros mismos, y que hay que tener un plan nacional que no pasa por hacer solo comisarías ni por implementar solo algunas medidas logísticas. Él ha mencionado el fortalecimiento de la policía, pero no se ha dado cuenta que con los decretos legislativos se ha dejado en absoluta indefensión a los jubilados de las Fuerzas Armadas y de la policía, generando una sensación que no es buena para el país. Ha hablado de las oficinas de participación ciudadana, pero no asume que el Poder Ejecutivo no ha reglamentado lo mismo, que ya tendría que estar hecho y no se ha hecho. Y finalmente ha hablado de CONAPOC, que es una institución que está liderando el Ministerio de Justicia, pero no se da cuenta que después de poco más de un año, de noviembre del 2011 hasta ahora, solo han habido 2 reuniones de CONAPOC, y la propia ministra de Justicia en su exposición dijo que esto no pasaba ni por leyes ni por medidas populistas, que lo que hacían era pretender atender coyunturas y no atender la problemática general. Entonces yo tengo claro que es el presidente de la República, el señor Ollanta, el que tiene que asumir su liderazgo en materia de seguridad ciudadana, y lo que ha pasado hoy con posterioridad a su intervención es que hay una moción de censura que ha sido planteada con el número de votos necesario, y bueno, veremos qué cosa es lo que sigue, ¿no? Sobre el general Salazar, señaló que él podía renunciar si quería o no, cosa que me parece que no está bien, ¿no? Porque si alguien no funciona hay que sacarlo, no hay que esperar que renuncie, pero en fin, son sus decisiones políticas que tienen que tomar al más alto nivel, pero que creo que no le hacen ningún bien al gobierno. De acuerdo. A ver si Mauricio Mulder, la misma pregunta, Mauricio, ¿cuál ha sido su percepción, en fin, su opinión acerca de la presentación del ministro, y si cree usted que finalmente va a ser censurado o no? ¿Cuándo se votaría esta censura? Bueno, la misma respuesta más o menos también, ¿no? En el sentido de que para nosotros ha sido bastante eficiente su presentación. Él ha utilizado más que nada el verbo futuro y en algunas partes el verbo presente, pero nada del verbo pasado, en el sentido de lo que se ha hecho o de lo que se ha implementado a lo largo de su gestión. Él está haciendo promesas de que va a fortalecer comisarías, de que van a incluso proveer nuevos uniformes. No dijo nada del tema de fondo, que es que los recursos económicos de los que carece la policía no han sido resueltos, ni tampoco de políticas integrales, ¿no? Y efectivamente la oposición lo que buscó es poner en relieve, y por eso se ha presentado una moción de interpelación al primer ministro, que este no es un tema en el que solamente debe haber una visión desde el ángulo del Ministerio del Interior, también tiene que haber una visión integral. Aquí interviene el Ministerio de Economía, interviene el Poder Judicial, el Ministerio Público, interviene el Ministerio de Educación, es decir, es multisectorial, y la política de seguridad ciudadana y de lucha contra la delincuencia corresponde verla de forma integral al presidente de la República. Para eso él reunió en
agosto del año 2011, recién entradito al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, dijo que lo iba a asumir y es más, dio una serie de directivas para que en un plazo de 60 días le dieran resultados específicos. 60 días pasaron, 60 más y mucho más de 60 y el presidente nunca más se volvió a reunir con el Consejo de Seguridad Ciudadana. Dejó un abandono eso, vio que era una papa caliente que podía quemarlo políticamente y se la encargó al ministro y ahí están los resultados. Mauricio. 4 ministros que han sido cambiados, el actual que está pendiente de la posibilidad de un cambio, hay las firmas para la moción de censura, se votará en su momento, entiendo que incluso hasta la bancada de Perú Posible está evaluando votar a favor, en cuyo caso podría ser un ministro censurado. Ahí podrían haber justamente ese tipo de problemas. La moción de interpelación ha sido presentada ya para el ministro Juan Jiménez Mayor, correrá los plazos que le corresponda, seguramente para evitar la interpelación buscará hacer lo mismo, venir como una persona invitada, acordaremos que también responde el pliego y también podremos evaluar si se presenta una censura o no, si es que sus intervenciones no satisfacen. Y la verdad es que, tomando en cuenta lo que él ha venido declarando, con mucho de arrogancia, de soberbia, ¿no? Con mucho de confrontación, incluso no solo con la oposición, eso ya parece moneda corriente, sino ahora con la prensa, ¿no? Falta de paciencia. Si es que tuviese ese mismo talante a la hora de venir aquí al Congreso, no creo que se libre de una censura tampoco, ¿no? Mauricio, pero el ministro ha dicho que se está haciendo ahora lo que no se ha hecho en muchos años, incluso durante el gobierno anterior de Alan García. Ahora a diciembre va a haber 300 comisarías equipadas con patrulleros inteligentes, motocicletas, camiones, etcétera. Va a haber un moderno sistema de comunicación. Por primera vez van a estar integrados con un sistema de comunicación todos los policías, por lo menos de Lima y Callao. Y las unidades especializadas van a estar mucho mejor equipadas con un sistema automatizado en balística, sistema de huellas digitales, en fin. Es decir, va a haber una tecnificación y una especialización de la policía este año. Él está anunciando una policía distinta a partir de este año con todas estas inversiones y digamos, una serie de acciones también en la lucha contra la corrupción. ¿No les parece a ustedes, digamos, importante o suficiente esa perspectiva? Bueno, tú lo estás diciendo, va a haber. Sabe Dios si va a haber, porque ya van a cumplir 2 años y todavía no hay. Y eso mismo va a haber, se empezó a decir desde el comienzo. Yo no creo que vaya a haber, sinceramente. A mí me parece que son las mismas cosas que se van prometiendo desde hace bastante tiempo. Todas esas cosas que tú señalas yo las vengo escuchando desde hace bastante tiempo, incluso en el gobierno anterior. Se supone que las compras están hechas. Se supone, pues, pero no muestran eso y entonces en realidad no están hechas, sino que están en proceso de inicio. Todas esas cosas están en primeras piedras. Se parecen mucho a la señora Villarán en eso. Recién comienzan las primeras piedras, ¿no? No, lo que queremos ver es que nos hayan mostrado determinados resultados. La bancada del oficialismo se la ha pasado diciendo de que los gobiernos anteriores le dejaron un desastre, que no pueden hacer nada, que hicieron, que no sé qué. Perfecto, pero ¿y en los meses que vienen gobernando, algún cambio han hecho? Esa es la pregunta más útil. El más pequeño, ¿qué cambio han hecho? No, todo va a ser para este año, incluso hay cosas que en marzo ya están para implementarse, en abril también, en junio también, no, todos hacia futuro, y no han hecho nada, esa es la verdad. Entonces, si tú no haces nada en tus primeros meses, es bien difícil que en los siguientes meses puedas hacer porque no has comenzado a hacerlo. Entonces, esa es la crítica. El ministro ha dicho, por ejemplo, que el año pasado pudieron gastar el 49% de su presupuesto de inversión contra un 7% o 12% que se gastaba en la época del APRA. Es decir, lo que están diciendo ellos que están siendo mucho más eficientes que ustedes cuando estuvieron en el gobierno en el sector interior. Ya, el congresista Eguren dejó bien claro eso. Esa inversión supuesta del 49% se hizo toda en diciembre del año pasado, toda, el 70% en diciembre del año pasado, y en cosas que la Contraloría General de la República va a determinar. Compras de último minuto simplemente para decir que la plata que tenían ahí había que terminarla, pero en nada sustantivo y en nada concreto. Eso no es eficiencia, eso es simplemente tratar de gastar el gasto para dorar la píldora. Bueno, a ver si Marisol... Ahora, como buen reportero de Canal N, te paso con Marisol para que... Marisol, sí, el tema del general Salazar, se suponía que de alguna manera el ministro tenía que traer la cabeza del general Salazar si es que, para, digamos, librarse de una censura. Al parecer no ofreció la cabeza, sino dijo que en marzo iba a haber una evaluación y ahí se vería. Todo en su momento, algo así me parece que es lo que ha dicho, ¿no es cierto? Y entonces, ¿eso ameritaría que sea censurado? ¿Usted cree que va a ser censurado Salazar?
Mira, primero lo que hay. 30 personas tuvieron que salir para que el señor Salazar pudiera ascender a general. No tiene ninguna experiencia concreta en gestión y dijo que entraba al ministerio a la función que le habían asignado para aprender, cosa que en un país que tiene los niveles de criminalidad que tiene el nuestro es inaceptable. 4 ministros han salido y el señor sigue sin asumir su responsabilidad en Brujas de Cachicha, ni en Operación Libertad, ni en La Parada. Ha salido gente que ha estado bajo su mando y que ha terminado rompiéndose la pita por el lado más débil sin que el señor se inmute. Hace declaraciones públicas de que es él quien toma las decisiones. Si no, se va a su casa o no lo votan, quien tiene que responder qué hace ahí, por qué sigue ahí es el presidente de la República. Y claramente el ministro lo que ha hecho hoy es poner en evidencia que no es él quien toma las decisiones en ese tema. Así que en los próximos días se verá. Si eso solo amerita la censura o no, yo creo que eso lo que amerita es un cuestionamiento evidente al rol del ministro, que terminaría siendo un títere de Salazar, pero además también al presidente, que termina avalando una conducta que es inaceptable. Por eso es que nosotros hemos interpelado al Premier, porque es él, no podemos interpelar al presidente, pero es él quien tiene que responder cuál es el plan nacional. Se han dedicado a responsabilizar a otros gobiernos, no seré yo quien defiende al APRA, por supuesto, ni al fujimorismo, pero no hemos elegido ni al APRA ni al fujimorismo. El Perú lo ha elegido Ollanta Humala, yo no, pero el Perú lo ha hecho, es el presidente actual. Él no puede eludir su responsabilidad culpando al pasado. Nosotros estamos pidiéndole que resuelva un problema que él anunció que iba a resolver. Él dijo, igual que todas las cosas que se han anunciado hoy, que iba a terminar con 30 años de fracasos. Hay 2 años más sumados a los 30 años de fracasos, con lo cual tiene que asumir esa parte de responsabilidad. Él dijo también que él iba a asumir personalmente el tema de seguridad ciudadana y no lo ha hecho. Así que hay respuestas que darle al país y no vamos a soltar el tema, no vamos a permitir que otra vez se resuelva coyunturalmente, no vamos a permitir que nos siga echando la culpa por las leyes que nos han aprobado. Hay 408 modificaciones al Código Penal y no se ha resuelto nada. Si no tenemos un plan, vamos a tener 400 modificaciones más y la criminalidad en aumento y el hacinamiento en los penales en niveles que son inaceptables. Marisol, por último y brevemente, ustedes han planteado una moción de interpelación al presidente del Consejo de Ministros. Exacto. Pero con, digamos, las firmas de ustedes, ¿basta o necesitan más firmas para que la interpelación se vaya a producir? No, nosotros tenemos el número de firmas mínimo para la presentación y ahora vamos a ir a la admisión, pero tenemos el respaldo del fujimorismo, el respaldo de Concertación, el respaldo de Alianza por el Gran Cambio, del PPC por lo menos, y estamos seguros que en este talante democrático que debe caracterizar al Congreso se respetará el derecho de la oposición de exigir respuestas a quien las elude, a quien lo que hace es hablar de opinólogos, a quien lo que hace es subestimar un auditorio de 600 alcaldes que podían darle respuestas y hablarle a la prensa y no a quien podía pedirle explicaciones o darle información sobre la problemática de seguridad en los gobiernos locales. Yo creo de verdad que el Premier debe ser consciente que su poder, el poder personal que hoy ostenta es temporal, pero que tiene una responsabilidad con el país que está eludiendo y respecto de la cual tendrá que rendir cuentas. Bien, muchísimas gracias entonces a Mauricio Mulder, ya muchas gracias a Mauricio Mulder y a Marisol Perestello por su participación en la hora N. Pueden retornar al pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos.